¿Tu bebé llora desconsoladamente cada vez que llega la hora del baño? Parece que le duele algo, pero en realidad solo tiene frío. Mira lo que pasa cuando pongo esta toallita húmeda en su pancita. En solo 3 segundos el llanto se detiene por completo. Hoy vamos a revelar 7 trucos científicos para una maternidad feliz. Y al final te revelaré el secreto de los 40 segundos. Es un truco con un simple pañuelo para dormir a tu bebé. Pero antes, resolvamos ese problema que tienen todos los bebés varones. ¿Tu hijo suele lanzar chorritos justo cuando abres el pañal? No es una travesura, es un reflejo automático de su cuerpo. Cuando el aire frío toca su abdomen, la vejiga se vacía. Las enfermeras usan este truco para recolectar muestras de orina rápido. Tú puedes usar este secreto para evitar desastres en tu ropa. Toma una toallita húmeda fría y pásala por su vientre bajo. Cierra el pañal suavemente y cuenta hasta 10 en tu mente. Su cerebro recibirá la señal de vaciar la vejiga de inmediato. Así, el resto del pipí se quedará en el pañal viejo. ¡Felicidades! Acabas de salvar tu blusa de una ducha inesperada. Ya abriste el pañal con éxito. Pero, ¿qué pasa si hay desbordamiento? Si intentas quitarle la ropa por la cabeza, podrías arrepentirte. Más del 80% de los padres cometen este error. Cuando hay popó hasta la nuca, no quites el pañalero hacia arriba. Esto solo ensuciará el cabello y las orejas de tu pequeño. Esos pliegues en los hombros tienen una función secreta muy importante. Están diseñados para abrirse tanto como la cadera del bebé. Sujeta los pliegues y desliza la prenda hacia abajo por los pies. Toda la suciedad quedará atrapada dentro de la tela del pañalero. Tu bebé quedará limpio y tú no tendrás que bañarlo de nuevo. Es un alivio saber que este diseño fue hecho para salvarnos. Muchos desbordamientos ocurren porque el pañal es muy pequeño. La popó de los bebés lactantes es muy líquida y necesita espacio. Si el pañal está apretado, la presión empuja todo hacia afuera. Mi consejo es que siempre compres una talla más de la sugerida. Un pañal más grande crea un depósito seguro en la espalda. Además, nunca olvides revisar los solanes alrededor de las piernitas. Si se quedan doblados hacia adentro, se vuelven tubos de escape. Pasa tu dedo y saca los solanes hacia afuera con cuidado. Esto funciona como un dique que detiene cualquier fuga inesperada. Subir una talla reduce los desastres en un 90%. No te sientas mal por no seguir la etiqueta del empaque. Cada bebé es diferente y tú conoces mejor que nadie al tuyo. ¿Te despiertas a las 2 de la mañana solo para cambiar el pañal? Si tu bebé no ha hecho popó, detente y sigue durmiendo. El 90% de los padres pierden sueño sin necesidad. Despertar a un bebé que duerme profundo afecta su desarrollo cerebral. La tecnología de los pañales modernos puede absorber mucho líquido. Para que esto funcione, aplica una capa gruesa de pomada protectora. Usa vaselina o una crema con zinc antes de dormirlo. Esto crea un escudo invisible que protege la piel del pipí. Ponle un pañal de noche que sea una talla más grande. Así podrá dormir hasta 12 horas seguidas sin ninguna irritación. Tu descanso es vital para ser la mejor mamá posible. Ya dominas la noche, pero las tardes pueden ser muy difíciles. ¿Sabes por qué tu bebé grita al tocar el agua tibia? Te revelaré el secreto del abrazo de calor en un momento. Seguramente has notado que tu bebé llora desconsoladamente cada vez que lo metes a la bañera. La verdadera razón no es que odien el agua o que les asuste el jabón suave. Su pequeño cuerpo pierde calor 4 veces más rápido que el de un adulto desnudo. Esto provoca un pequeño choque térmico que alerta a su cerebro al momento de desvestirlos. Este repentino cambio de temperatura activa de inmediato el reflejo de Moro y los asusta muchísimo. Su cerebro inmaduro piensa que están cayendo y por eso lloran con tanta desesperación y angustia. La Clínica Mayo recomienda un truco muy sencillo para evitar este enorme estrés en el baño. Solo sumerge una toallita de algodón en agua tibia y ponla directamente sobre su pequeña pancita. Déjala sobre su pecho y abdomen durante todo el tiempo que dure su baño diario. Esta sencilla toallita húmeda actúa como un verdadero escudo térmico que mantiene su temperatura totalmente estable. Mantiene el calor vital en su núcleo, eliminando por completo esa horrible sensación de vacío repentino. Con esto tu bebé sentirá exactamente la misma seguridad que tenía cuando estaba dentro de tu vientre.
Verás cómo sus manitas se relajan y el llanto desesperado desaparece en cuestión de pocos segundos. Sé perfectamente que escuchar a tu bebé llorar te rompe el corazón y te genera estrés. No estás haciendo nada mal. Ellos solo necesitan un poco más de contención y calorcito. Después de un baño relajante, llega el momento de secarlo y ponerle su pijama bien limpia. A veces, al vestirlo, tu bebé agarra tu cabello o la ropa con una fuerza increíble. Ese agarre primario es tan fuerte que un recién nacido podría sostener todo su propio peso. No intenta lastimarte a propósito, es simplemente un antiguo instinto de supervivencia llamado reflejo de agarre. Cualquier cosa que toque su palma hará que los tendones de sus deditos se cierren fuertemente. Si intentas abrirle los dedos a la fuerza, la presión hará que apriete con mayor intensidad. Afortunadamente, existe un verdadero botón de apagado oculto en el frágil cuerpo de tu pequeño bebé. Solo acaricia suavemente la parte exterior de su mano, desde el dedo meñique hasta la muñeca. También puedes doblar su manita ligeramente hacia adelante para relajar por completo esos tendones tan tensos. Al hacer esto, verás cómo sus deditos se abren mágicamente sin que tengas que hacer esfuerzo. Estás desactivando ese reflejo primitivo de forma completamente mecánica, segura y sin ningún dolor para ambos. Ya no habrá más tirones de cabello ni momentos de mucho estrés al momento de vestirlo. Mientras le pones los calcetines, quizá notes unos pequeños restos blancos atrapados entre sus frágiles deditos. Muchos padres se asustan, pero esa especie de pelusilla es algo totalmente normal en los bebés. Las glándulas sudoríparas de sus diminutos pies son extremadamente activas durante estos primeros meses de vida. Esos restos son solamente piel muerta natural mezclada con el sudor y la pelusa del calcetín. Si intentas limpiar eso mientras está despierto, encogerá los dedos rápidamente por un reflejo muy natural. Y usar una toalla grande y rasposa podría lastimar la piel súper delicada de esa zona. El secreto de los expertos es esperar pacientemente a que esté profundamente dormido para poder limpiarlos. Durante esa fase de sueño profundo, sus pequeños músculos se relajarán y el reflejo se apagará. Toma un hisopo de algodón suave y humedécelo ligeramente con un poco de agua muy tibia. Pásalo con mucha delicadeza por esos espacios estrechos sin tener que jalar ni estirar su piel. Tu bebé seguirá durmiendo plácidamente mientras tú logras mantener sus piecitos perfectamente limpios y muy saludables. Cada vez que buscas formas más amables de cuidarlo, demuestras el inmenso amor que le tienes. Ahora tu bebé está limpio, totalmente relajado y aparentemente listo para ir a dormir muy plácidamente. Pero, ¿qué haces si su cerebro está sobreestimulado y se niega por completo a cerrar los ojos? Es el momento perfecto para revelar el famoso secreto de los 40 segundos que te prometí. Un truco respaldado por la ciencia que salvará tus noches y te devolverá la anhelada tranquilidad. Ha llegado el momento de revelar el gran secreto que te prometí al principio. A veces, al final del día, el sistema nervioso del bebé se sobreestimula por completo. Aunque esté muy cansado y limpio, sus ojitos se abren de par en par. Pasearlo por toda la habitación o mecerlo fuertemente ya no funciona en este punto. Intentar dormirlo a la fuerza solo logra agotar tu energía y lastimar tu espalda. Aquí es donde entra el famoso truco del pañuelo para inducir un sueño rápido. Toma un pañuelo desechable que sea extremadamente suave, limpio y que esté completamente seco. Pásalo con un movimiento lento desde su frente hasta su barbilla de forma continua. Haz este movimiento suave y rítmico durante unos 40 a 60 segundos seguidos sin parar. La ciencia detrás de este maravilloso truco es fascinante y tiene que ver con sus reflejos. Cada vez que el suave papel roza su cara, el bebé se ve obligado a parpadear. Tener que abrir y cerrar los párpados tantas veces cansa rápidamente sus pequeños músculos oculares. Ese cansancio físico, sumado a la caricia repetitiva, crea un estado de hipnosis muy ligera. Su cerebro se rinde ante el agotamiento visual y activa el modo de sueño profundo. Ojo, mami, esto funciona de maravilla solo si tu bebé ya muestra señales de cansancio. No es magia pura que reemplace su rutina, pero es una herramienta increíble para calmarlo.
Y la mejor parte es que te salva de pasar horas enteras caminando por el pasillo. Si alguna vez sentiste culpa por frustrarte en esas noches difíciles, libérate de ella hoy. Es completamente normal sentirse rebasada cuando estás agotada y tu bebé no deja de llorar. Estos pequeños secretos científicos no solo hacen que tu día a día sea mucho más fácil, también te ayudan a entender mejor cómo funciona el asombroso cuerpo de tu pequeñito. Nadie nace sabiendo ser madre o padre, todos estamos aprendiendo juntos en este hermoso camino. El simple hecho de que hayas visto este vídeo hasta el final demuestra tu amor. Estás buscando activamente formas más amables y compasivas de cuidar y entender a tu hijo. No necesitas ser una mamá perfecta, solo necesitas estar presente y dispuesta a seguir intentando. Estos cambios diarios, por pequeños que parezcan, construyen una base emocional increíblemente fuerte. Tú eres la razón principal por la que tu bebé se siente tan amado y seguro. Confía en tu instinto porque lo estás haciendo muchísimo mejor de lo que tú crees. Cuéntame, ¿cuál de estos 7 trucos científicos vas a poner en práctica esta misma noche? Me encantaría leer tu experiencia y responder tus dudas en la sección de comentarios aquí abajo. Si logras dormir a tu bebé con el pañuelo, vuelve pronto para contarnos cómo te fue. Y por favor, comparte este vídeo con esa amiga o mamá que necesita descansar mucho más. Suscríbete al canal para descubrir más secretos fascinantes sobre el asombroso desarrollo de tu bebé. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir aprendiendo a disfrutar esta etapa tan maravillosa.